Señor, te damos las gracias, Señor, en este momento, Señor, por permitirnos reunirnos, Señor, por medio de esta aplicación, Señor, de esta plataforma, Señor. Te ruego, Señor, que tú puedas hacer con cada uno de los jóvenes, Señor, y los maestros que están escuchando, Señor, que van a escuchar esta palabra, Señor, para que la puedan comprender de buena manera, Señor. Ayúdame también a mí, Señor, para poder compartirla de la mejor manera posible, Señor, para que sea entendible, Señor. Te ruego, Señor, que quede en nuestras cabezas impregnado el mensaje, Señor, que vamos a escuchar hoy, Señor, para poder hacer las cosas como debemos hacerlas, Señor, y darnos cuenta también de las cosas, Señor. Gracias, Señor, por todos los que se conectaron y los que se van a conectar. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ya, ya, chiquillo. Al tiro. Ya, vamos a comenzar entonces con el estudio de Mateo 13, del 31 al 30 y el 32. Ya, esta es la parábola de la semilla de mostaza. Entonces vamos a continuar con la serie de las parábolas. Ya esta es la tercera parábola que vamos a estudiar. Y vamos a recordar un poco lo que hemos aprendido las semanas pasadas. Primero, estas parábolas se nos dan para revelar los misterios del reino de los cielos. En forma de parábola, obviamente, que Dios lo está explicando como, con símbolos, simbólicamente. Entonces, la primera que estudiamos es la parábola del sembrador, que, que nos habla sobre el tipo de la tierra donde cae la semilla y nos demuestra que muchos van a rechazar el reino de Dios. Porque el sembrador y la semilla pueden ser muy buenas, pero de repente el terreno donde cae la semilla, esta no lo es. Luego la segunda que estudiamos con Arlet nos enseña que hay personas que van a rechazar, o sea, que las personas que van a rechazar el reino de Cristo y los verdaderos cristianos van a crecer juntos, tienen que crecer juntos, hasta el día del juicio. Y que nuestro trabajo, como también le dijo ahí en ese momento a los discípulos, a las personas, no es el de cegar esto, de cortarlo, sino que nuestro trabajo es poder influenciar a esa cizaña que va creciendo junto con nosotros, que somos el trigo, para que en lo posible ellos se puedan convertir en trigo. Y ahora vamos a ver la tercera parábola, que es la semilla de mostaza. Y vamos a leer los versículos, el 31 y el 32, que dice, otra ah, parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Esos son los dos versículos que vamos a aprender el día de hoy, que vamos a estar estudiando. Entonces, lo primero, es importante que recordemos esto. ¿Se acuerdan con lo que hemos estudiado en los devocionales y en los otros estudios pasados? ¿Cómo era que creían los judíos que iba a ser el Mesías que iba a venir? ¿Nos recuerdan? Era como, ellos creían que iba a venir como un líder militar, que lo iba a sacar de la opresión de los romanos, de todas las cosas que estaban sucediéndole a ellos y le venían sucediendo para atrás, que este Mesías iba a hacer cambios políticos, iba a hacer cambios sociales, iba a hacer cambios económicos. Ellos creían de esa manera que iba a ser el Mesías que venía. Y nosotros podemos ver en Juan 6, el 14 y el 15, que las personas entendieron mal el mensaje y por qué, y lo querían tener como rey. Nosotros si lo leemos, bueno, no lo busquen, lo voy a leer acá un poquito de lo que dice ahí. Dice, aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. O sea, ¿qué nos está demostrando acá? Esto fue cuando él hizo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y Jesús, ¿qué nos está diciendo acá? Que él se dio cuenta que las personas no habían captado el mensaje que le habían dado los profetas, ¿ya? De cómo sería el Mesías. El Mesías. Entonces ahora una pregunta. ¿Cómo creen ustedes que se establece y crecen los reinos en este mundo? Los reinos del mundo. Hay, la verdad, variadas, hay hartas formas de cómo sucede esto, pero en este momento vamos a hablar de dos en específico. La primera es por medio de las conquistas. ¿Ya? Esto, ¿qué quiere decir? Las guerras. Es tomar las tierras y quitarlas y hacerlas suyas, por medio de la sangre. Tenemos varios ejemplos de esto porque normalmente todos los imperios del mundo hicieron esto. Pero los ejemplos que vamos a tomar acá, el primero es de Roma, que con César Augusto al mando, ellos conquistaron tierras en 3 continentes diferentes. También tenemos el ejemplo del imperio mongol, que con Genghis Khan a la cabeza conquistaron tierras por todos lados también, por medio de masacres, muertes,
Eso es lo que es la conquista. Y también acá en Latinoamérica tenemos el ejemplo bien claro, y que también es más o menos relativamente cercano, que es la conquista que vinieron a hacer los españoles acá, donde vinieron a quitar las tierras a todos estos indígenas, los pueblos que vivían acá. Ellos, esto duró como 500 años y empezaron a hacer colonia acá y fueron quitándole las tierras a todos. Y esa es la conquista. Ahora vamos a ver el segundo punto, que es por medio de la compra de tierras. Ya, esta forma son pocos los imperios que han hecho esto, pero igual tenemos algunos ejemplos grandes, como por ejemplo este de Francia. Ya que Francia, ellos adquirieron tierras comprando reinos o pueblos pequeños y fueron haciendo crecer su reino por este medio. Obviamente ellos también lo hicieron por medio de la conquista, pero también lo hicieron por el compra de tierras, porque si vemos que ellos tenían el dinero como para poder comprar la tierra a otro pueblo, a otro reino, ellos también iban a tener el dinero como para poder tener una buena milicia y quitarle las tierras por la fuerza. Y aquí en América tenemos otro caso también, que en 1853 el presidente de México vendió aproximadamente 77.000 kilómetros cuadrados a Estados Unidos, lo que hoy en día aproximadamente son 7 o 8 estados, si es que no me equivoco, de Estados Unidos. Y por ese medio Estados Unidos fue creciendo. Antiguamente Estados Unidos era menos de la mitad de lo que hoy es, de lo que es hoy en día. Y hoy en día vemos que por ese medio ellos han llegado a ser uno de los países más fuertes del mundo, más poderosos del mundo, si es que no es el más poderoso. Entonces, vamos a ver el paralelo de estas dos cosas con Jesús. O sea, ¿cómo lo hizo Jesús? Primero, la primera que era por medio de la conquista. Vemos que Jesús, primero, no era ese tipo de persona. No era una persona que era violenta, no era una persona que iba a hacer crecer su imperio por medio de la sangre, de la toma de tierras por la fuerza. ¿Ya? E incluso, como ven aquí en esta imagen, no es que él le esté tirando la oreja a la persona, sino que le está colocando la oreja, porque el ejemplo de cuando él le impidió a Pedro usar su espada. Cuando a él lo iban a apresar, vinieron los guardias del sumo sacerdote y lo iban a agarrar, y acuérdense que Pedro sacó su espada y le cortó la oreja. ¿Ya? Y Jesús, ¿qué es lo que hizo? Jesús en ese momento podría haber dicho, ya vamos a matarlo a todos estos, no sé. No, él no era una persona violenta. ¿Qué fue lo que hizo? Recogió la oreja y se la puso de nuevo. Por eso no se la está poniendo ahí en la imagen, no es que se la esté tirando, por si acaso. ¿Y qué es lo que le dice después a Pedro? Después le dice que no tiene que hacer eso, o sea, le da un ejemplo de que él no era violento y no había que ser violento. Él le dice que el que toma espada, a espada muere también, ¿ya? Y después le dice, ¿acaso que no crees que ahora puedo orar a mi Padre y él me daría más de 12 legiones de ángeles que vinieran a pelear por él? Obviamente, esas 12 legiones de ángeles son aproximadamente, si lo comparamos con el tema de las legiones de Roma, aproximadamente 700.000 ángeles. Esto lo podemos ver en Mateo 26:51. O sea, Jesús lo podría haber hecho, si él hubiese querido hacerlo por medio de la conquista, lo podría haber hecho, pero él no era así. Y la segunda, que es por medio del dinero, o sea, comprando las tierras para poder hacer crecer su reino, porque recuerden que todo esto de lo que estamos hablando es hacer crecer su reino, como esa semillita de mostaza que leímos en un principio. Entonces, también vemos que Jesús, él no tenía el dinero suficiente como para poder hacer crecer un reino o comprar tierras de otro reino. ¿Ya? Vemos en Mateo 8:20 que Jesús dice, bueno, o sea, dice, Jesús les dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, ¿qué nos está diciendo ahí? Que él no tenía el dinero suficiente como para poder comprar y hacer crecer el reino por este medio. Entonces, vemos que el Hijo de Dios, Jesús, vino a establecer su reino de una manera muy diferente a a las dos que vimos recién. Jesús, por ejemplo, no estaba buscando el apoyo del gobierno, de los imperios. Él, por ejemplo, no fue donde César Augusto o Pilato a pedirle alguna sede, algún lugar donde ellos se pudieran juntar junto con sus discípulos y poder enseñar la palabra, y podría haber hecho miles de cosas. No vemos o sea, lo que vemos es que Jesucristo hizo una separación entre el reino terrenal y el reino celestial, al decirle cuando le preguntaron a él, y él dijo, denle al César lo que es del César, ¿cierto? Y lo que es de Dios, a Dios. O sea, él estableció una diferencia ahí muy clara de lo que él iba a hacer acá en la tierra. Y vamos a ver ahora
que cómo es que Jesús pudo hacer crecer su reino descartando todo lo que los hombres usaban para poder hacer crecer su reino. Entonces viene la pregunta, ¿cómo es que Jesús iba a hacer crecer su reino? ¿Cierto? Y sabemos ahora, por medio de lo que hemos estudiado y lo que vamos a aprender ahora, que el crecimiento de su reino iba a venir a través de predicar la palabra de Dios. ¿Ya? O sea, Cristo estableció su reino y lo hizo crecer por medio de la palabra de Dios, predicando la palabra en todas partes. Vamos a buscar en Lucas 4:16 lo que dice. Se los voy a leer mejor yo para que no lo busquen ustedes. O sea, si quieren buscarlo, igual lo pueden buscar, pero lo voy a leer. Lucas 4:16, del 16 al 19. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Y ahí en el 19 dice la palabra, y a predicar el año agradable del Señor. ¿Ya? O sea, Jesucristo, ¿qué es lo que hacía acá? Él iba y él primero tenía una buena costumbre porque se levantaba en la mañana a leer, iba a leer la palabra en la sinagoga, y se nos dice acá que también él predicaba en la sinagoga la palabra de Dios. Y veamos también dónde predicaba. También predicaba en los montes. Esto lo podemos ver en Mateo 5, del 1 al 2, que dice, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, ahí está la palabra, les enseñaba, o sea, estaba predicando el evangelio. Entonces, ¿dónde más les enseñaba? ¿Ya? Vemos que él también predicaba a la orilla del mar, en Mateo 13, del 1 al 3. Se lo voy a leer. Les digo los versículos también para que puedan tomar la nota de estos versículos, pero se los leo yo para que no tengan problema acá. Entonces, Mateo 13, del 1 al 3. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábola, diciendo, pero aquí, ¿qué es lo que dice? Les habló muchas cosas por parábola. O sea, ¿qué hacía? ¿Qué les enseñaba? Les predicaba la palabra de Dios. También vemos en otro versículo más, en Mateo 21-23, que él enseñaba también y predicó la palabra en el templo. Y dice, Mateo 21-23, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Vemos acá lo primero que él enseñaba también acá en el templo. Y también aquí los maestros, los ancianos le hacen una pregunta con qué autoridad estás enseñando. Y él era la autoridad. O sea, él creó la autoridad. Pero ellos estaban ciegos. Los ancianos estaban ciegos. La mayoría de las personas que le decían este tipo de cosas a los fariseos, ellos no veían lo que él era, lo que Jesús era. Entonces, ¿qué hacía en el templo? Enseñaba. Entonces podemos ver que donde había gente, donde él tenía la oportunidad de ir y predicar, yo me imagino que cuando él viajaba de un lado a otro, o él iba a comer, no sé, cualquier cosa, él estaba predicando, siempre. Bueno, de hecho también nos dice la palabra que se juntaba con muchas personas siempre, y él me imagino que le enseñaba, o sea, no me imagino, sé que le enseñaba la palabra, la compartía en todo momento. Luego de esto, que estamos viendo que Jesucristo estableció su reino y empezó a hacer crecer su reino por medio de predicar la palabra, de hablar la palabra, vemos que él escoge a 12 discípulos, ¿ya? Y él lo envió a predicar, o sea, lo escogió con un motivo, ¿y cuál es ese motivo? Hacer crecer su reino del cielo, o sea, predicando la palabra. Esto lo vemos en Mateo 10:7, que dice, y yendo, predicad, es lo que le está diciendo a los discípulos, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿cuál fue la primera encomienda que le dio a los discípulos? Predicar, el reino del cielo se ha acercado. Esto también es lo que es nuestra encomienda también, porque es lo que se nos dice a nosotros hoy en día, esto está vigente aún hoy en día, que dice que tenemos que predicar que el reino de Dios se ha acercado, ¿ya? Y esta es la manera en cómo el reino de Dios comenzó a crecer.
tal cual como esa semillita que empezó de poquitito, una cosita chiquitita, que no sé si recuerdan la primera imagen que vimos, que en el dedito así caía una semilla ahí chiquitita, chiquitita, empezó con Jesús, ya con Jesús que venía de Galilea, de un pueblo pobre y todo eso. Después escogió 12 discípulos, ya, y después escogió a 70 más, y los mandó a predicar también. ¿Y esto dónde lo podemos ver? En Lucas 10:1, bueno, del 1 al 3, que dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Bueno, este versículo también dice hartas cosas, pero aquí fijémonos en esto, que él escogió a otros 70 y los envió a predicar. Y en el 3, en el versículo 3 nos dice que él los envió a predicar, obviamente. Entonces vemos que ellos ya eran 70 más los 12 más Jesús, iban, ¿cuánto? 83, y ellos predicaban la palabra. ¿Con qué propósito de nuevo? Para que esto se les quede guardado en la mente, con el propósito de hacer crecer el reino de Dios. Entonces recordemos que todas estas personas que había seleccionado el Señor, que había escogido el Señor, eh, eran los soldados de este reino de Dios, ¿ya? La milicia de Cristo, que eran enviados con la espada, como normalmente se hacían todos estos reinos, pero la espada en forma simbólica, es como la espada del Espíritu, lo que hemos aprendido en Efesios también, que lo aprendimos hace algún tiempo, que es la palabra de Dios. Entonces, recordemos esto también. O sea, pensemos esto, que cuando tú predicas la palabra de Dios, Jehová o Dios establece el reino de Dios en los corazones de las personas que te están escuchando. Siempre, 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 siempre. Y recuerden cuál es la mejor forma de predicar o cuál es la forma en la que predicamos día a día, muchas veces sin darnos cuenta, es nuestro testimonio. ¿Ya? Nuestro testimonio es súper importante, chiquillos, esto se lo hemos hablado en muchas ocasiones, pero para nosotros también los más grandes, para todos es súper importante saber que nuestro testimonio es súper importante. Es la forma en cómo nosotros somos, la forma en cómo nos comportamos, la forma en cómo pensamos, en cómo reaccionamos en el día a día con diferentes situaciones o circunstancias de la vida. ¿Ya? Eso, como nosotros hacemos ese tipo de cosas, va a ser que él puede hacer dos cosas. Puede hacer que mucha gente pueda llegar a conocer al Señor por medio de nosotros, de nuestro testimonio, de nuestra forma de comportarnos, de ser, todo lo que les dije delante, pero también puede hacer que seamos una piedra de tropiezo para las personas que son débiles en la fe, ¿ya? Y esto puede hacer que nuestro propio testimonio, nuestra forma de vivir y muchas cosas puedan ser un impedimento para que muchos puedan entrar al reino de los cielos, ¿ya? Puede ser, es una posibilidad, no es que sea así literal. Entonces, vamos a ver este versículo, si lo pueden buscar, este sí, para que lo puedan leer ahí, que es Primera de Pedro 3:1, ¿ya? No veo a nadie, la verdad, pero me imagino que lo están buscando. Se los voy a leer entonces. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Aquí se deben estar preguntando, ¿por qué dijo este versículo si le está hablando a la esposa aquí? Pero nosotros podemos aplicar esto a nuestras vidas de la forma como les dice ahí el Señor, que sean ganados sin palabra por la conducta. Ya es lo mismo que pasa con todos nosotros, porque aquí obviamente la relación entre esposo y esposa son personas cercanas que se ven día a día siempre, pero también nosotros tenemos amigos, bueno, hoy en día no por la cuarentena, pero tenemos amigos con los que pasábamos siempre mucho tiempo juntos, nuestra familia con los que vivimos, nuestra mamá, nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hermanos, diferentes tipos de las personas, nuestros compañeros, todos ellos ven la forma en cómo nosotros nos comportamos, nuestra conducta y lo que dijimos arriba. Ellos se pueden convertir al Señor, por medio de esto podemos nosotros glorificar al Señor con nuestra forma de ser, nuestro testimonio, o podemos tal vez ser piedra de tropiezo para estas personas. Entonces, con todo esto que yo le estoy diciendo, llegamos a la conclusión de que nuestro testimonio es muy importante. Y nosotros con esto tenemos una gran, gran, gran responsabilidad. ¿Ya? Grábenselo en la mente. Entonces vamos a ver cómo el reino de los cielos va creciendo. Ya primero era uno, ya que aquí hay un pequeño videito
había uno que estaba por ahí, cerca de ese mar, del mar de Galilea, y fue hablando, después fueron 12, después fueron 70, luego después de eso eran 120, y si seguimos en hechos, después eran 3.000, eran 5.000, eran 7.000, 10.000, y ahora imagínense, si nosotros, que no lo pude hacer, pero podríamos poner como en rojo ahí las partes donde hay cristianos en este mundo, el planeta Tierra, estaría casi con muchas manchitas rojas en todos lados, porque hay muchos cristianos hoy en día, pero ahora vamos a explicar como pseudo cristianos también, ¿ya? En todo lo que es este mundo, muchos cristianos. Entonces, en el mundo, hoy en día, según como las encuestas, las cosas que han hecho sitios especializados, dicen que hay más de 2.100 millones de cristianos, ¿ya? Que esto es más o menos como el 21% de la población mundial a la fecha. Pero algo importante es que de estos 2.100 millones de cristianos, más de la mitad son católicos, porque recuerden que ellos también se hacen llamar cristianos, ¿ya? Entonces, esto es todo aproximado, ¿no? Obviamente no van a tener un número fijo porque es súper complicado ver eso, pero esto es más o menos. Y de esta manera podemos ver que cómo fue increíblemente rápido el crecimiento de la iglesia en todo el mundo. ¿Ya? Entonces vamos a leer de nuevo los dos versículos, ¿vale? Entonces, 31 y 32. Ahí está. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces, aquí es lo que está comparando en esta parábola el Señor con el reino de los cielos a su iglesia, ¿ya? Bueno, a todos nosotros. Entonces, vemos aquí que nombra la semilla de mostaza, que esta es una planta que de las familias de la hortaliza. Las hortalizas son plantas que se ocupan como para alimentos. Entonces son normalmente plantas muy pequeñas o de tamaño mediano. Que son estas plantitas que uno puede colocar en los maceteros, en las terrazas o en la misma ventana normalmente. Y de todas estas plantas, la mostaza es la más grande de todas, pero por mucho, o sea, mucho, mucho. Ustedes pueden ver acá en la imagen, si la pueden agrandar los que están viendo en el celular. Ese es un árbol de semilla de mostaza, que más que un árbol, la verdad es que no es un árbol, sino que es un arbusto, que crece mucho, mucho desmedidamente, de manera desmedida. Entonces vemos que es tan grande que este árbol permite que puedan venir aves y hagan nido ahí porque soporta, es muy grande. Entonces ahora vamos a explicar más o menos esto. Sabemos que casi siempre, y la mayoría de las veces, las aves en la palabra se ocupan en un sentido malo, ¿ya? En sentido como de comparación, pero malo, ¿ya? Y en esta parábola, como también en la que vimos con Carlos Alfaro en un principio, que era la del sembrador, que venían las aves y sacaban esta semillita que había caído en el camino y se la comían. También en la parábola del trigo y la cizaña, que vimos, la que nos enseñó Led, que vimos que el enemigo fue el que sembró la cizaña ahí, tratando de estorbar la obra de Dios. Es lo mismo, seguimos en la misma corriente. Primero, el ave, que es el enemigo también, Satanás, sacó la semilla esta que estaba en el camino. En la segunda, el enemigo va y siembra la cizaña. ¿Para qué? Para que crezca junto con los cristianos, de verdad, para que crezca junto con el trigo. Y es el enemigo. Y aquí de nuevo, el Señor está ilustrando lo mismo. Ya vemos que el reino de Dios como una semilla que crece de una forma normal, pero van a venir aves que bueno, que van a hacer daño más que nada a todo esto que está pasando. Entonces, vamos a ver cómo es que la iglesia aquí empezó, o sea, en ese momento cuando estaba Jesús empezó a crecer de una muy buena manera. Tuvo un crecimiento constante y de manera súper, o sea, paulatina, o sea, pausadamente creció, sin detenerse, sin estancarse nunca. Pero llegó un punto en la historia donde todo se empezó a deformar. ¿Ya? Tal cual como esta plantita, esta semilla de mostaza que empieza a crecer bien, 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 llega hasta lo normal que son como la hortaliza, pero de ese momento en adelante ya crece completamente de una forma anormal, de una forma que no es como lo que corresponde normalmente en esa familia. Y es lo mismo que pasó acá. La iglesia está creciendo normal, pero llega un momento en que explota y ya queda la cola. Empieza a crecer de manera monstruosa, ¿ya? Entonces, nosotros qué creemos cuál fue este punto donde empezó ya, se salió de los límites, por decirlo así, que fue en el momento cuando entró la iglesia
cuando entró como la iglesia católica, por decirlo, a la iglesia, como el catolicismo. ¿Y cómo entró esto? Si ustedes se acuerdan un poco de lo que es la historia de la iglesia, van a ver que la iglesia cuando empezó a crecer, llegó un momento en el que Constantino, que era un emperador de Roma, él trató de juntar, o sea, juntó de hecho la iglesia con el gobierno, ¿ya? Con el imperio romano. ¿Por qué? Por sus necesidades, porque necesitaba ganar la guerra, porque necesitaba más gente, no sé, por miles de razones quizás lo hizo, pero juntó las dos cosas, la iglesia y el imperio. Y aquí empezó a quedar la cola, aquí fue cuando se empezó a desvirtuar todo, porque llegó un punto donde era tanto el crecimiento después de esto de la iglesia, que por varias razones también, aparte, se separó el imperio de Roma, ¿ya? Y quedó separada la iglesia romana y la iglesia ortodoxa de Constantinopla, que en ese momento Constantinopla era la capital de ese reino. Igual como que me estoy metiendo en otro tema, pero aquí, para que ustedes puedan ver, aquí el sacerdote principal de la iglesia de Roma era la máxima autoridad, él quedó como el rey, por decirlo así, de ese lugar. Y él empieza a involucrarse como buen rey o gobernante o como máxima autoridad de un lugar, empezó a involucrarse en todos los temas del reino y empezó a pelearse con toda la gente. ¿Para qué? Para poder mantener su poder, mantenerse arriba del reino. Y ahí es cuando comienza a aparecer la corrupción, la avaricia y sin ningún tipo de tapujo en lo que es la iglesia de ese entonces. Y después de eso, esa persona se le empezó a nombrar papa, ¿ya? Y el papa, todos los papas que lo siguieron, no voy a decir todos tampoco, pero la gran mayoría siguieron con esto, con la avaricia, con la corrupción y la injusticia, y empezaron a hacer muchas cosas malas, ¿ya? Y con esto vemos que el mensaje que realmente había dado Jesús a sus discípulos, a la gente, de cómo debía ser la iglesia, se empezó a desvirtuar y se fue perdiendo poco a poco todo lo que Jesús le había transmitido. Entonces, vemos que la iglesia en sus inicios creció de buena manera, ¿ya? Pero hoy ya es algo totalmente diferente, algo totalmente fuera de lo normal. Entonces, muchas veces nosotros podemos pensar en este mismo tema de la Iglesia Católica, que ellos han hecho cosas muy malas, muy malvadas, y más encima lo han sostenido en el tiempo, así de una manera súper vil, como los abusos sexuales, los robos, ya, o sea, más antiguamente en estos tiempos la Santa Inquisición, el pago de la indulgencia, eh, las cruzadas, que en estas cruzadas ellos iban, avanzaban y mataban a todos los que no creían en lo que, o los que no los querían seguir, y aparte los mataban en el nombre de Dios. Entonces, eso y muchas otras cosas más hicieron que eran cosas malas, donde ya lo que es la iglesia se desvirtuó totalmente. Y eso es lo que es la iglesia católica hoy en día. Ya nada era como lo enseñó Jesús. Vemos que el crecimiento que fue tan acelerado de la iglesia, con ese crecimiento acelerado se empezó a perder todo el mensaje, todo lo que el Señor había dicho, desgraciadamente. También nosotros vemos que, por ejemplo, estas aves que dice la palabra acá, que fueron metiéndose dentro de este arbolito, hicieron nido y todo eso, podemos ver o representarlas como la iglesia mormona, como la iglesia de los testigos de Jehová, y otras iglesias que tienen sus principios, que sus comienzos son cristianos, ¿ya? Que su base es cristiana, pero desvirtuaron toda la enseñanza para arriba. Y ellos se posaban en este árbol, en este arbusto o gran arbusto, tratando de asemejarse con algunas cosas, ¿ya? Y esto es lo que nosotros creemos que Jesucristo nos está advirtiendo, ya que vamos a tener esta cosa normal ahora en el tiempo que estamos ahora y forzada por el hombre, y que ya no es para nada representativo para lo que de verdad es el verdadero reino de los cielos. Y es lamentable que al día de hoy el cristianismo se ha desvirtuado de una manera horrible, tanto que se llega a ocupar como un escudo para toda clase de cosas malvadas. Y ustedes también lo pueden ver como lo están diciendo. Entonces creemos que eso es lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo con la parábola de la semilla de mostaza y las aves que venían y se posaban sobre ella. Entonces también, como conclusión, sabemos que la palabra dice que en el comienzo Dios creó todo perfecto, todo en su perfección, en orden, y vemos que acá también Jesucristo comenzó todo de manera perfecta, ¿ya? Todo fue perfecto porque tenían ahí mismo lo que le estaba diciendo él para que creciera, que era la manera perfecta, y lo comprendieron de súper buena forma, pero al igual que en la creación, ¿qué pasó? El hombre desvirtuó todo, desvirtuó toda lo que es la creación, acá también desvirtuó el crecimiento de la iglesia de Dios, lamentablemente. Pero bueno,
nosotros tenemos al día de hoy la Biblia, ¿ya? Que es lo que sale la perfecta enseñanza de Jesucristo, los evangelios. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de replicar hoy en día para también poder contribuir de buena manera con el crecimiento del reino de Dios. De buena manera, no de mala manera. Así que eso, chiquillos, no sé cómo voy con el tiempo, pero eso es el estudio del día de hoy, de la semilla de mostaza.